Buenas noches a todos, Dios les bendiga y estamos de nuevo aquí para presentarles a ustedes la continuación del programa de enseñanzas de la REFAM, las reuniones familiares de amistad, proyecto que tenemos con miras de que usted pueda sacar su espacio de tiempo y seguir la secuencia de estas enseñanzas, las cuales pueden serle de mucha bendición para su vida espiritual. Vimos el tema pasado, la Biblia 1. Ahora usted verá el tema sobre la Biblia 2, donde se va a estar mirando que los autores de la Biblia fueron muchos hombres que participaron a lo largo de muchas generaciones, de diferente clase social, diferentes capacidad intelectual, pero todos guiados y dirigidos por una mente superior, la mente de Dios, de tal manera que se cumple lo que la Biblia dice, que toda la Escritura, no interesando los que hayan participado en ella, fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo, y la Escritura es toda inspirada por Dios. Así que vamos a ver la división de los libros de la Biblia y algunos detalles importantes que le ayudarán para ubicarse mejor y saber mejor sobre la palabra de Dios, escoger sus lecturas, si quiere lecturas históricas, si quiere lecturas proféticas, si quiere lecturas de cánticos, poemas. Entonces va a ser una lección muy interesante que complementa la clase anterior de la Biblia 1, así que les deseamos muchas bendiciones y que Dios les dé entendimiento para que puedan comprender el propósito de las Escrituras. Nuestro hermano Santiago García, líder también aquí de la congregación local en Nanea, es el encargado de presentarles a ustedes el tema sobre la Biblia, segunda parte. Que Dios les bendiga a todos. Un saludo para todos en esta noche, los hermanos y los amigos, sean todos muy bienvenidos a este precioso servicio culto evangelístico. Me alegra mucho ver a nuestros amigos en esta noche, qué bueno tenerles aquí, de verdad que es un motivo de alegría nuestro poder tener a un buen grupo de amigos. Y cuánto más se alegrará nuestro Señor Jesús de que hay gente que quiere escuchar la voz de Dios y quiere escuchar la palabra del Señor Jesús. Bien, hermanos, continuamos en esta noche con el segundo tema o la segunda parte de este tema de la Biblia, que es el programa establecido por el Comité de Evangelismo para transmitir en estos cultos evangelísticos los temas de la REFAM, para darlos así a nuestros amigos. Y también la iglesia va a ser edificada e instruida en este tema. Bien, quiero invitarles, hermanos, para que tomemos lectura de la palabra del Señor en el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 10 y el verso 17. Romanos, el capítulo 10 y el verso 17. Vamos a dar espacio para que encuentren la lectura bíblica. Amén, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una vez más. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Qué bueno que tengamos una palabra de oración en este momento, y podamos decirle al Señor que nos hable, podamos suplicar a Dios su favor, ya que Él está aquí con nosotros, podamos nosotros tener sabiduría, podamos entender la palabra en esta noche, y que el Señor Jesucristo obre en cada corazón. Señor Jesús y Padre Celestial, Dios amado, Dios todopoderoso, santo es tu nombre, Señor Jesucristo, Creador del universo, Dios majestuoso y bendito. Queremos en esta hora oír tu palabra santa, escuchar tu voz que es tan especial,
Dios, en este momento yo te pido que por favor toques los corazones de todos nosotros aquí, en especial de nuestros amigos quienes se han dado cita esta noche con nosotros, para que ellos conozcan algo más de ti, para que ellos puedan entender y comprender de que tú eres el Dios Salvador, el único Dios verdadero. Oh, te lo pido, Jesucristo, en tu nombre santo. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. El primer tema de estas enseñanzas de la REFAM, que quieren decir las reuniones familiares de amistad, es la Biblia. Y la Biblia se ha dividido en dos partes. Ya fue dada una parte en la enseñanza de hace 8 días, y para el día de hoy nos corresponde la segunda parte del tema de la Biblia. Amén. Bueno, habíamos analizado ya algunos aspectos de cómo Dios usó a hombres en la antigüedad para escribir la Biblia, para dar a conocer la Biblia, para dar a entender el mensaje bíblico. Vimos algunos apartes de la procedencia de la Biblia, de por qué se llamaba Biblia, y hoy entonces seguimos ilustrándonos acerca de cómo está compuesta la Biblia. Vamos a ir analizando con la ayuda del Señor que la Biblia, la palabra del Señor, es una palabra verdadera. Como dice el verso 17 del capítulo 10 del libro de Romanos, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted y yo escuchamos la palabra del Señor, cuando usted y yo escuchamos la voz de Dios, esto va creando en nosotros un movimiento de fe en nuestras vidas que nos hace creer de manera especial en lo que dice Dios. Porque podemos leer toda la escritura, pero cuando le ponemos todo el sentido a lo que estamos leyendo, a lo que dice la escritura, es cuando Dios también va tocando la vida de cada persona, de cada cristiano, para obedecer a la voz de Dios y para actuar conforme a la sana escritura. Amén. Es por eso que es tan importante conocer la Biblia y lo que ella es y representa, no solamente para nosotros como cristianos, como creyentes del Evangelio, sino para todo el mundo. ¿Por qué digo para todo el mundo? Porque créanlo o no, la Biblia es verdad. Amén. La palabra es verdad, la palabra de Dios es verdadera, es eficaz y tiene un poder sobrenatural que no lo tiene ningún otro libro. Amén. Porque la Biblia es la palabra del Señor Jesús. Amén. La Biblia entonces está compuesta en dos grandes secciones. La primera es el Antiguo Testamento y la otra es el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar 39 libros y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar 27 libros, y todos ellos conforman 66 libros. Ya lo habíamos analizado también. Y de estos 39 libros y los 27 siguientes se conforma la Biblia. Hay algunas versiones de la Biblia que tienen 73 libros, pero estos 7 libros de más son llamados los libros apócrifos. Los libros apócrifos son los que no tienen la inspiración, que no son los que van encadenados o concatenados, o sea, enlazados con todos los 66 restantes. Hay algunas versiones que traen estos 7 libros de más,
pero no tienen como la inspiración de los demás libros y entonces no hacen parte de aquellos 66 que sí tienen la armonía de todos aquellos. Porque quiero decirles algo también en esta hora, y es que desde el principio de la Escritura, la Biblia tiene un enlace de un libro con el otro. La Biblia está escrita no como al azar, como si alguien escribiera un pensamiento a su mano, sino que todo lo que está escrito tiene una relación con Dios y con un Dios verdadero. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, en la Biblia encontramos que cada uno de los libros tienen que ver con la existencia de un solo Dios verdadero. Amén. Aleluya al Señor. Si analizamos el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento podemos ver algunas figuras, algunos símbolos o algunos tipos que nos muestran la enseñanza acerca de Jesucristo. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar también cómo la Escritura se va dividiendo en unos segmentos especiales para darle un orden a la Escritura. Si miramos bien atentamente lo que encontramos desde Génesis hasta Deuteronomio, podemos ver que esos son los primeros 5 libros y son llamados los libros de la ley, o también es llamado como el Pentateuco, ¿sí? Quiere decir los 5 primeros libros de la Biblia. También podemos encontrar libros como los libros históricos, que van desde Josué hasta Esther, que nos cuentan grandes sucesos de la historia, cuando Dios se manifestó grandemente en muchos de aquellos hombres, en muchas de aquellas familias que creían en el único Dios verdadero. Podemos ver allí a un hombre como Josué, que tuvo tremendas victorias, que Dios lo usó grandemente, y esto está allí en la palabra del Señor, dentro de los libros que cuentan la historia. Luego también se puede ver en la Biblia cómo existen también libros poéticos. La Biblia es un libro, un compendio de 66 libros tan completos, que dentro de estos 66 libros existe también algo poético, algo amoroso, algo bonito para leer, para darnos cuenta de que Dios, en su infinito amor para con su pueblo, para con su iglesia, le habla de maneras muy especiales. Y grandes hombres de Dios escribieron la palabra del Señor guiados por Él, de una forma poética, de una forma muy bonita. David fue uno de los grandes exponentes de la poesía bíblica, cuando escribió diferentes salmos y exaltaba a Dios de tal manera que sus salmos son reconocidos a nivel mundial. Hay mucha gente que tiene en sus casas la Biblia abierta en el Salmo 91, en el Salmo 27, en el Salmo 123, porque encuentran algo tan especial y tan bonito, que se dan cuenta de que hay una riqueza lingüística, hay una riqueza en poesía, y encuentran también grandes consejos. Amén. Muchas veces cuando leemos los salmos nos damos cuenta de que la obra de Dios es tan bonita y tan grande. Nos damos cuenta de cómo David y otros salmistas exponían la palabra tan inspirada y tan bonita, y exaltaban a Dios de qué manera, que para nosotros esto ha quedado como un testimonio de que nuestro Dios es un Dios muy grande, muy especial, que tiene grandes maravillas para su iglesia. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Los libros poéticos van desde Job hasta el Cantar de los Cantares. Vemos también allí en la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, una división que sigue allí, y es acerca de los libros proféticos. Los libros proféticos
tienen una subdivisión y son los libros de los profetas mayores y los libros de los profetas menores. Encontramos los profetas mayores, se llaman mayores por la extensión de sus libros, porque fueron los escritos más extensos, y los otros se llaman los profetas menores porque tienen los escritos más cortos. Encontramos dentro de los profetas mayores desde Isaías hasta Daniel, y en los profetas menores están desde Oseas hasta Malaquías. Y cuando usted y yo leemos estos libros proféticos, podemos encontrarnos entonces con el profeta Isaías, un grande profeta de Dios que habla de cosas tan hermosas, que profetiza el nacimiento del Mesías, que profetiza allí la encarnación del Mesías, la obra redentora de aquel Mesías que iba a esperar allí Israel. Encontramos también una palabra tan especial como lo que vivió Daniel, como esas experiencias tan bonitas que vivieron allí los compañeros de Daniel, y eso llena de fe y eso llena de fortaleza la vida del creyente. Porque cuando analizamos que Daniel fue un hombre destacado allí dentro del pueblo de Israel, y cuando analizamos que Daniel tuvo una tremenda victoria al estar lanzado al foso de los leones y ver que nada le sucede por la obra y la misericordia de Dios y el poder de Dios, podemos encontrar que realmente hay un Dios que hace cosas muy maravillosas. Cuando vemos también allí que los compañeros de Daniel fueron lanzados a un horno de fuego, podemos ver en este momento que hay algo sobrenatural que viene sucediendo desde el Génesis. Hay algo sobrenatural que viene sucediendo en la vida de muchas personas, y que para nuestros tiempos también sigue sucediendo algo especial, y es el poder de Dios manifestado a través de todos los tiempos. Aleluya al Señor. Y eso lo podemos ver ¿dónde? En la palabra del Señor, en la Biblia, que es la voz de Dios. Eso no lo vemos en ningún otro libro. Hay escritos muy bonitos, hay escritores a nivel mundial que han escrito las mejores novelas, los mejores premios Nobel de escritura, de novelas y de historias muy bonitas, pero ninguna historia podrá compararse con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor ha podido transformar las vidas de mucha gente. Amén. No quiero quitarle el mérito a los escritores colombianos o internacionales, no, porque tienen su talento para escribir y muy bonito. Pero cuán gloriosa es la palabra del Señor, que cuando hemos llegado a ella, la palabra de Dios nos ilumina, nos redarguye, nos ilustra. Amén. Aleluya al Señor. Y ya luego entonces en la Biblia encontramos lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento encontramos primero que todo los 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Estos fueron los 4 evangelistas que expusieron el nacimiento, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo desde sus diferentes ángulos, desde sus diferentes puntos de vista, y cada uno narró esa historia de acuerdo a lo que pudieron ver allí al lado de Jesús, de todas las obras que hicieron, de todas las obras que hizo Jesucristo. Vemos luego de los evangelios el libro de los Hechos como un libro histórico del Nuevo Testamento, donde podemos analizar el nacimiento de la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos encontramos cómo empezó la iglesia, por qué la iglesia, de dónde viene la iglesia, por qué anunciamos a Jesucristo, por qué predicamos a este Dios tan grande.
Vemos también luego que siguen las cartas que escribió el apóstol Pablo, o llamadas también las cartas paulinas. Luego podemos analizar cartas generales y luego el libro profético de Apocalipsis. Y si miramos las cartas paulinas o las cartas que escribió el apóstol Pablo le escribió a los romanos, le escribió a la iglesia en Corinto, le escribió a la iglesia en Filipos, le escribió a la iglesia en Éfeso, le escribió a la iglesia en Tesalónica, y así sucesivamente. Sus cartas fueron dedicadas a algunas de las iglesias que se nombran aquí en la Biblia para dar instrucción y modos de vida para aquellos hermanos. Porque en algunos momentos habían problemas o habían situaciones que el apóstol Pablo le era necesario dar palabras allí a sus siervos para que transmitieran a la iglesia, porque había situaciones complejas, porque había situaciones que eran difíciles de manejar, o habían comportamientos que no eran los mejores y no eran los adecuados, y por eso llegó la palabra de Dios a través de Pablo, con una carta allí al siervo de Dios, diciéndole que es bueno que hagan esto y aquello, es bueno y te recomiendo que te comportes de esta manera. Y así Pablo entonces, en su transcurrir de sus cartas paulinas, da a conocer la palabra del Señor con formas y maneras bien especiales y a la vez sencillas de entender. Otras cartas generales se ven instrucciones de la vida práctica, y en el libro de Apocalipsis, que es el libro profético, entonces se analiza la profecía del fin. Es muy importante como hacer un resumen, que la Biblia es un libro que siempre nos va a llevar a la unidad de Cristo, a la historia de Cristo, a la historia del Mesías. Vemos como del Antiguo Testamento como que es donde se narra, donde se ve la preparación del camino de lo que iba a venir. Los 4 evangelios nos cuentan la vida de la historia terrenal, aquí cuando Jesucristo estuvo predicando, estuvo anunciando el evangelio. Y las epístolas, las cartas del apóstol Pablo y las demás cartas nos hacen una explicación y nos hacen entender de cómo vivir las enseñanzas de Jesús. Y el Apocalipsis se puede definir o resumir como el triunfo de Cristo, el triunfo de la iglesia, y esta profecía final y estos acontecimientos finales que son tan especiales y tan importantes dentro de lo que conocemos como la palabra del Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos edifica cada día. Amén. La palabra del Señor nos habla, y la Biblia tiene una cantidad de símbolos que nos pueden hablar acerca de lo que es la Biblia, de lo que es la palabra del Señor. La Biblia también tiene, es símbolo también como de una espada de 2 filos, porque entra hasta lo más profundo del corazón. La Biblia también tiene un símbolo como el martillo que quebranta el corazón del hombre, porque es tan especial y es tan oportuna la palabra del Señor, que siempre está ahí martillando y martillando, diciendo y hablando a cada momento, a cada persona lo que necesita. Por eso es que en muchas ocasiones podemos notar que la palabra del Señor cada momento tiene una voz de esperanza, una voz que nos redarguye también la conciencia, y venimos a un culto y nos habla Dios de algo, y venimos al otro culto y puede que nos hable de lo mismo. ¿Y qué pasa aquí? Es la palabra del Señor martillando en la vida de cada persona. Amén. Dando a conocer de que es necesario un cambio. La palabra de Dios también es luz, porque nos ha iluminado el camino, porque cuando leímos la palabra del Señor nos hemos dado cuenta de que estábamos mal.
de que teníamos que cambiar y que no podíamos ser los mismos. La palabra de Dios también es simbólica con, la Biblia lo menciona también, que es como leche, ¿sí? Porque es el alimento del recién nacido. La palabra del Señor dice que la leche es simbólica como la palabra de Dios, porque ese alimento que toman los niños cuando nacen hasta algunos años es tan importante y tan especial para el crecimiento, para el desarrollo del cerebro. Y de cierta manera, cuando leemos la Biblia, cuando ingresamos al Evangelio, cuando estamos comenzando nuestro caminar en Dios, necesitamos leer la Biblia como palabra de alimento para tener un crecimiento ideal en las cosas de Dios. Porque no podemos ser creyentes sin leer la Biblia. No podemos ser creyentes del Evangelio sin poner en práctica esa palabra del Señor. También es comparada, o también tiene un símbolo como el espejo. ¿Por qué? Porque cuando nos miramos ante un espejo, podemos ver nuestro aspecto, si estamos bien o si estamos mal. Si vamos a salir a trabajar, debemos de tener un atuendo especial o tenemos que arreglar en nuestro aspecto para ir a aquella labor. Si vamos a estudiar, también debemos de mirarnos al espejo para presentarnos muy bien, ¿verdad? Y cuanto más la palabra del Señor en nuestro espejo, porque cuando leemos que no hurtarás, que no robarás, que no cometerás adulterio, que no cometerás fornicación, entonces la palabra de Dios es como un espejo. Y si yo soy de uno de aquellos que están cometiendo esta infracción, entonces la palabra de Dios es como un espejo y quizás nos vemos aquí reflejados en lo que nos dice la Biblia. Amén. Aleluya el Señor. Y la palabra del Señor también tiene un símbolo como de fuego, porque es tan especial que puede quemar toda la impureza. Cuando leemos la Biblia y nos damos cuenta de que esta palabra de vida eterna tiene momentos donde nos puede limpiar, donde nos puede quemar las impurezas del pecado, entonces allí es donde la palabra del Señor actúa como fuego. Amén. Aleluya el Señor Jesús. ¿Por qué hemos hecho todo este recuento? ¿Y por qué hemos hablado de todo esto? Porque nosotros somos testigos verdaderos de lo que dice la palabra del Señor. Amén. Porque hemos podido vivir y hemos podido sentir lo que la Biblia habla para la iglesia del Señor. No estamos hablando la palabra de Dios como de algo que no conocemos. La Biblia nos enseña que Jesucristo es el Salvador y es quien perdona nuestros pecados, y nosotros hoy podemos dar fe y dar testimonio de esto. Nosotros hoy podemos decir que la palabra del Señor, que es amor de Dios plasmada aquí en este libro, ha cambiado nuestras vidas. Y hoy la palabra de Dios es lo mejor para nosotros, porque nos ha dado la luz que no teníamos. Nos ha dado una esperanza que no teníamos. Y hoy podemos ver en la palabra del Señor que hay uno que sigue salvando. Aleluya. Hay un ser tan maravilloso que sigue tocando los corazones de mucha gente para que crean al Señor Jesús, para que crean a su palabra, que es tan eficaz y que es tan importante para cada ser humano. No importa cuál sea tu profesión, no importa cuál sea tu actividad social, no importa cuál sea tu desempeño dentro de la sociedad, la palabra de Dios tiene una cantidad de promesas para darte y para que puedas ser una persona nueva, para que puedas ser una persona diferente. No puedes seguir andando y transcurriendo tu vida en el mundo así como así.
Es necesario, amigo querido, que puedas acercarte a Dios a través de su palabra y puedas leer las grandes verdades que hay para ti. Amén, amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo quiero invitarles en esta hora para que se ubiquen en sus pies. Vamos a ir finalizando esto de la Biblia, de la palabra del Señor, como la segunda enseñanza de estos temas de la Refam. Y cabe anotar en esta hora, a manera de información, que los científicos y antropólogos, muchos de ellos, no todos, pero muchos, han dado veracidad de lo que en la Biblia se ha hablado. Han podido decir los antropólogos que los lugares y personajes y acontecimientos narrados en la Biblia son una verdad, porque han descubierto que existen allí muestras que hacen notar de que realmente aquellos hechos sucedieron. Y esto es algo adicional para poder declarar nuestra creencia en Dios, en ese Dios tan grande y tan poderoso que quiere salvar y que quiere seguir tocando la vida de nuestros amigos. Por eso, amigo querido que ha venido en esta noche a este lugar, nuestra invitación en el nombre de Jesucristo es para que usted se acerque cuanto antes a Dios, para que usted ponga su vida en las manos del Señor y encuentre en la palabra de Dios lo que nadie le ha podido brindar. Amén. Lo que nadie le dará, porque nadie le dará, amigo querido, nadie le dará lo que Dios tiene para darle. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado a nosotros lo que nadie en el mundo nos dio, que es la salvación y la vida eterna. Vamos a orar en este momento. Vamos a suplicar al Señor que Él siga tocando los corazones de nuestros amigos hoy y todos los días. Señor Jesús y Padre Celestial, en este momento, Dios Todopoderoso, ha sido anunciada y predicada tu palabra